pasión por la leche, pura pasión por la vida. Alpura. Bueno, pues gracias por estar de nuevo en el programa de Amo a tus Huesos. Y como estamos en el mes de mayo, el Día de las Madres, pues hemos elegido dedicárselo a las mujeres hablando de salud ósea en dos periodos importantes de la vida. Uno es el embarazo y el otro es la lactancia. Para este programa tenemos con nosotros a un querido colega experto en estos temas, el doctor Víctor Mercado. El doctor Mercado tiene la especialidad en ginecología y desde hace ya varios años se ha dedicado a promover la salud del hueso en la mujer a lo largo de la vida. Además de ser un excelente ginecólogo, también ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral, AMOM, y es, entre otras cosas, un distinguido miembro de la Fundación Internacional de Osteoporosis. Muchas gracias, Víctor, por acompañarnos en esta charla informal, pero llena de buena información para nuestras mujeres de retos femeninos que nos acompañan en este programa. Al contrario, Patti, es un gusto, gracias por invitarme. Es un placer siempre estar contigo y platicar de temas que ya hemos platicado en muchas ocasiones en otros foros, pero que ahora aprovechemos para que la gente en general, las pacientes y las personas que nos estén escuchando, tengan información verídica sobre estos temas que son de mucha importancia. Pues muchas gracias, Víctor. Vamos a empezar con la primera pregunta. Pues ya que eres un experto en salud ósea de la mujer, aunque tocamos ya el tema de pico de masa ósea en el programa pasado con los niños, platícanos la importancia del pico de masa ósea, porque es muy importante para nuestro esqueleto para que sea competente en el embarazo y en la lactancia. Y ojo, cómo este pico de masa ósea puede ser o no óptimo de acuerdo a la edad en la que se embarazan las mujeres. Justo eso es lo importante. Pude escuchar el programa anterior y efectivamente ustedes hablaron sobre el pico de masa ósea refiriéndose hacia los niños. Ahora imaginemos una de esas niñas de las que hablaron la vez pasada, pero que se va a embarazar. Entonces, ¿qué pasa en la adolescencia y en la adultez joven con el pico de masa ósea y el momento del primer embarazo? Recordemos que el pico de masa ósea inicia a partir de los 12, 13, 14 años de edad. De ahí continúa hasta los 18, 19 años de edad. Y después va teniendo una ganancia lenta, poco a poco, aproximadamente hasta los 30 años de edad. Entonces, para fines prácticos, para fines de densitometrías, etcétera, se habla de que el pico de masa ósea es a los 30 años, pero la verdad es que es un proceso evolutivo a lo largo de la adolescencia y de la adultez joven. Por lo tanto, Pati, es muy diferente que una mujer se embarace a los 13, a los 14, a los 15, a los 20, y a los 25, y a los 30, y a los 45. Hablando de salud ósea. Si tú no has cumplido por lo menos la mayor parte del pico de masa ósea, que en promedio hablamos a los 20, 25 años, y tú ya para esas fechas llevas dos embarazos, lo más probable es que tu pico de masa ósea nunca llegó a su máximo. O lo contrario, si tú te embarazas cerca de los 40, 40 y pico, como ahora otras personas lo están buscando o haciendo así, ya vas en la decline del pico de masa ósea, porque el pico de masa ósea va declinando después de los 30, 35 para acercarse al momento de la menopausia. Por eso es que en general a los ginecólogos hablamos de que el momento idóneo de un embarazo, en muchos sentidos, pero ahorita hablando del pico de masa ósea y de la salud ósea, es entre los 25 y los 35. Pero, ojo, como dices tú mucho, no es el primer embarazo, es entre los 25 el 30 y los 35 el total de los embarazos.
Bueno, pues muy interesante y pues también tenemos que tener aquí cuidado porque sabemos que uno de los problemas importantes de salud que estamos teniendo en este país es el embarazo de adolescentes. Y entre muchas otras cosas, pues el embarazarse antes de tiempo tiene que ver con la acreción ósea y con que estas jovencitas, adolescentes o mujeres muy jóvenes no tengan realmente el esqueleto competente que se necesita para estos periodos de la vida. Pero bueno, ahora pasemos a una segunda pregunta, Víctor, que es básicamente durante el embarazo y la lactancia. Son dos periodos fisiológicos en la vida de una mujer. ¿Qué sucede con nuestros huesos durante estos periodos? Disminuye nuestra densidad ósea, pero se recupera, ¿no es así? A ver, platícanos un poco. Sí, miren, durante el embarazo vamos a decirlo de forma práctica, el hueso del bebé, el crecimiento óseo del bebé, depende absolutamente del material que la mamá le dé. Por lo tanto, la mamá tiene que incrementar su contenido de calcio y con eso, y ahorita voy a explicar por qué, la cantidad de vitamina D, para que ese calcio no venga del hueso de la madre hacia el bebé, sino venga de lo que ella está consumiendo hacia el bebé, y eso lo hablaron ustedes la vez pasada. Pero ¿qué pasa con una mamá entonces, o que no tenía bien su pico de masa ósea todavía, o que no está suplementándose adecuadamente de calcio y de vitamina D durante los 3 trimestres del embarazo? Pues lo que va a suceder es que el bebé, como decimos vulgarmente, le chupa a la mamá lo que necesita. Entonces los depósitos de calcio del hueso de la madre van a irse perdiendo y se va a ir acelerando el mecanismo que tiene el hueso para liberar calcio hacia el torrente sanguíneo para que este calcio entonces pase a través de la placenta hacia la mamá. Para que la madre tenga buenos niveles de calcio y sea adecuado los niveles de calcio de la madre, tuvo que haber ingerido calcio adecuadamente desde antes del embarazo. Pero además, la vitamina D es una vitamina que ya en la función real dentro de nuestro cuerpo funciona como una hormona. Y esta vitamina D tiene que ver con muchos mecanismos de equilibrio y de control del calcio dentro de nuestro cuerpo. Y entre ellos tiene tres partes fundamentales en el calcio. Ayuda a la absorción del calcio en el intestino, ayuda a que el calcio sea incluido dentro de la matriz ósea y ayuda a que sea reabsorbido en el riñón. Si tenemos niveles adecuados de calcio, pero no niveles de ingesta de calcio, quiero decir, adecuados, pero no niveles adecuados de vitamina D, entonces ese calcio que creemos que estamos consumiendo de forma conveniente y adecuada, se está perdiendo importantemente a través de las heces fecales y de la orina. Tan importante es esto que se incrementa en un porcentaje aproximadamente del 25 al 40% la necesidad de absorción de calcio intestinal en la etapa del embarazo. Por lo tanto, necesitamos ingerir más calcio, que al ratito lo platicaremos, pero además tenemos que saber cómo están nuestros niveles de vitamina D. Y por esto es que cada vez más insistimos los ginecólogos en que debemos de saber los niveles de vitamina D de la persona antes de embarazarse. Ya si llega con nosotros embarazada, que es lo más común en México, no que tengan una consulta prenatal, sino que ya tengan una consulta ya estando embarazadas, pues en lo más inmediatamente posible, hacer un examen que se llama 25-hidroxivitamina D en sangre, para que entonces sepamos si esta persona está
en deficiencia, en suficiencia o en insuficiencia de vitamina D. Ustedes seguramente no lo saben, pero estoy hablando con una de las personas que más estudios epidemiológicos de vitamina D ha hecho en este país. Y Patty sabe perfectamente que las deficiencias de vitamina D en los diferentes niveles de pacientes y de personas a diferentes etapas de la vida es verdaderamente triste en México, ¿no, Patty? Sí, realmente tenemos insuficiencia de vitamina D en un alto porcentaje de los mexicanos y sí es una muy buena idea, Víctor, sacarles a estas mujeres su vitamina D para ver cómo está y cómo va a seguir durante el embarazo. Y lo que acabas de decir, a lo mejor se los digo más fácil a las mujeres, la vitamina D es un taxi, así lo explico siempre. Es un taxi que llega al intestino, recoge el calcio y se lo lleva al torrente sanguíneo y ahí lo podemos utilizar para las funciones celulares porque es bien importante o este calcio, pues en ese momento no lo requerimos y entonces vamos y lo guardamos en el hueso. Y entonces ahí se queda, pero cuando viene la demanda de hueso y estamos hablando de dos periodos en donde fisiológicamente tenemos mayores demandas de calcio y de vitamina D, simple y sencillamente así es, porque la madre embarazada lo requiere más. Y a veces transitoriamente se ve que nuestro hueso está más bajo. Esto es transitorio, después se recupera, pero sí es importante entonces lo que tú acabas de decir, tenemos que suplementar a nuestras mujeres y estar seguras de que tienen suficiente vitamina D y de calcio, porque es también importante decir que, ¿qué creen? No crean que la vitamina D la encontramos en cualquier lugar, pues no, al contrario, hay algunos alimentos que están adicionados con vitamina D, pero la vitamina D en términos generales nosotros mismos la hacemos a través de los rayos ultravioleta del sol cuando tocan nuestra piel, pero bueno, eso lo platicamos un poquito más adelante, Víctor. Y nos vamos a seguir con la nutrición. A ver, ¿cómo debe ser la nutrición para que garanticemos buenos huesos de nuestras mujeres? Y ahorita nada más vamos a hablar de las mujeres, pues son las que nos interesan ahorita en el mes de mayo. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué necesitan? ¿Qué requerimientos tienen que cumplir de calcio, de vitamina D, de proteínas nuestras mujeres en la dieta durante el embarazo y la lactancia? Bien, en general, una mujer no embarazada, pero en edad de embarazo, requiere aproximadamente 800 miligramos de calcio de ingesta diaria, aproximadamente. En estudios de la IOF, que tú conoces muy bien, de calcio en México, la ingesta promedio de las mexicanas, en este caso, va entre 600, 700 y en los mejores de los casos, 800 miligramos diarios en nuestra alimentación base. Pero cuando la mujer entra al embarazo o a la lactancia, este requerimiento se incrementa hasta un 5 a 8%. Esto quiere decir que entonces ahora ya mi ingesta diaria debe de ser aproximadamente entre 1200 y 1500 miligramos de calcio diario. Esto significa que si yo antes tomaba, vamos a poner una cuenta fácil, 700 miligramos diarios, y quiero llegar a los 1500, necesito el doble del calcio que estaba comiendo. O sea, al ratito platicaremos de por qué vías, por qué alimentos es que esto lo puedo yo lograr. Y si no lo puedo lograr a través de alimentos, entonces no me queda de otra más que la suplementación de tabletas de calcio que sumadas al calcio que yo como de forma habitual, sumatoriamente lleguen a esas 1400, 1500 miligramos de calcio diario. Esto hablando de calcio. Ahora hablemos de la vitamina D. Los requerimientos de vitamina D de una persona sana, no embarazada, también fluctúa más o menos entre de consumo diario en unidades internacionales aproximadamente entre 600 y 800 unidades de vitamina D diarias. Pero aquí sí estamos en un problema, como bien lo dijiste hace un ratito, en los alimentos y en la exposición al sol estamos muy deficientes de la adquisición de vitamina D. Y en el embarazo tenemos un requerimiento que también se va aproximadamente a 1000,
1,200, 1,400, 1,500 unidades diarias de vitamina D. O sea, prácticamente el doble de lo que yo estaba consumiendo. Por eso es que también, con mucha frecuencia, requerimos de esa suplementación de vitamina D también a través de suplementos de farmacia o alimenticio para que, sumatorio a lo que yo tomo, alcance estos niveles adecuados de consumo diario, tanto de calcio y de vitamina D, por la importancia que ya hablábamos que tienen los dos para alcanzar unos buenos depósitos en el hueso. Pues muy bien, eso es en relación a lo que pues, nosotros debemos suplementarnos si no estamos teniendo por la dieta el calcio suficiente. En términos generales, no tenemos nunca la vitamina D suficiente por ingesta, sino que debemos de tenerlas por nuestros bañitos de sol que se recomienda y se recomienda también en las embarazadas que por lo menos se expongan al sol, ojo, sin protector solar en brazos y en piernas, unos 20 minutos 3 veces a la semana, en una caminata, si van por el parque o, en fin, realmente no tiene que ser que nos tumbemos como lagartijas al sol, sino que puede ser esta exposición casual, pero sí tiene que ser unas 3 veces a la semana, unos 20 o 30 minutos. Y pónganse pues, su protector solar en la cara para las arrugas, pero no se lo vayan a poner ni en las piernas ni en los brazos para que entonces ahí estén metabolizando su vitamina D. Y el Sin calcio, embargo, Pati, perdón, no, y no, no, estaba nada más decirles del calcio suplementos que es mejor en la dieta y pasemos ya directamente a la dieta, me, porque me, ¿qué me, deben de comer nuestras mujeres? me gustaría hacer ahí una connotación nada más de lo que dijiste de la exposición al sol. Sin embargo, tenemos un problema que no debemos de olvidar. Así como el protector solar no deja convertir la vitamina D, tampoco la contaminación. Y si Bueno, entonces estamos en toda la República, ojo, ayer hubo mucha contaminación, no cuenta. Busquen los sí, días que no hay contaminación. sí, es que ese es un problema que nunca tomamos en cuenta. Bien, Recordemos que los rayos ultravioleta requieren de pasar la atmósfera y requieren de pasar en una angulación adecuada para que esto sirva en la exposición en al la sol en la piel. piel. Y si Así tenemos es. una polución importante, entonces se refractan los rayos y entonces ya la conversión en piel es bastante menor a la esperada, aún en ese tiempo de los 20 minutos. Entonces, híjole, la exposición Bueno, al ya sol de en nuestras acuerdo, Víctor, ciudades. pero vamos a seguirnos con qué debemos de comer, porque si no se nos va a acabar el tiempo del programa y no vamos a cubrir lo que quiero. Ahora Ok, dinos qué comemos, ok, cuántos lácteos debemos de comer, qué es lo que debemos de comer. muy bien, de acuerdo, Pati. Lo dejamos para una siguiente, ¿te parece? Este, ¿qué debemos de comer? ¿Cómo podemos incrementar entonces? Aquí tengo una formulita. Miren, la embarazada debe de adquirir por lo menos 4 raciones lácteas al día. 4 raciones lácteas al día. Y la que está lactando, esas 4 o más de esas 4 raciones al día de lácteos. ¿Y qué es una ración de lácteo para que lo pongamos en contexto fácil? Un vaso de leche, por ejemplo. Por cierto, ahorita voy a aclarar eso del vaso de leche. Es leche entera o leche light, no leche deslactosada. ¿De acuerdo? O su equivalente a 40 gramos de queso, si es queso amarillo, queso manchego o estos quesos con grasa, o 80 gramos de queso fresco. Esa es una ración. Entonces, estamos hablando de 4 vasos de leche al día, estamos hablando de 160 gramos de queso amarillo, o estamos hablando de 250 gramos de queso fresco al día, por día, todos los días, para que por alimentos yo pueda tener
una ración adecuada de de calcio con los lácteos. Sin embargo, platicábamos hace un rato, Patillo, que hay costumbres actuales que más vale aclarar. La leche deslactosada, que últimamente ha tomado mucho auge, mucha boga en cierta población, tiene un problema. Al quitar, al quitarle la lactosa, al ser deslactosada, tiene las mismas cantidades de calcio que la leche no deslactosada. Pero tu cuerpo requiere de la lactosa de la leche para desdoblar esa leche, desdoblar el calcio y poderlo absorber. Entonces, que quede claro, si yo tomo leche deslactosada, estoy consumiendo las mismas cantidades de calcio, sí, pero lo estoy aprovechando la mitad o menos de la mitad del calcio que si me hubiera tomado una leche normal. Víctor, pero bueno, a ver, aquí entonces ya nos queda claro, traten de no tomar leche deslactosada, pero también hay otros lácteos, como por ejemplo el yogurte, y el yogurte es importante, y bueno, a lo mejor no toman leche, pero toman yogurte, o también el calcio, el queso fresco, la panela, el queso Oaxaca, que estos cuentan y tienen más calcio que otros tipos de queso. Entonces es importante que tengamos 4 raciones de queso y bueno, fácilmente se pueden llegar a ellas porque se toman en la mañana un licuado que tiene un vaso de leche, pero después pueden comerse una quesadilla o pueden tomarse un vasito de yogur en la noche y ir contando, pero además hay algunos otros alimentos que también son ricos en calcio y que pueden tomar, como pueden ser, por ejemplo, las sardinas, como pueden ser las alegrías, que son ricas, el amaranto, que es muy rico y que también tiene mucho calcio. Y la verdad de las cosas, simple y sencillamente fijarse que tengan 4 raciones de lácteos y equivalentes para que estén llegando a ese promedio de 1,200 miligramos de calcio en su ingesta, porque además es importante que sea en ingesta, o sea, comiéndolos, más que en suplementos, porque los suplementos no tienen la misma habilidad de entrar y tener todo este proceso que los que son naturales porque vienen en la dieta. Y la vitamina D, pues ya vimos que o se ponen al sol o van a tener que tener suplementos. Y también es importante también las proteínas. ¿Por qué? Pues porque la proteína es la que, como platicamos la vez pasada, es la que hace que haya una matriz ósea, que es importante. Y en esta matriz, acuérdense que les platicamos que se van pegando los minerales, que es la hidroxiapatita. Y luego, pero entonces ahora pasemos a otra cosa que es pilar en estilos de vida y que uno debe de hacer en el embarazo y debe de hacer en la lactancia, que es la actividad física o el ejercicio en las mujeres embarazadas y en las mujeres lactantes. ¿Qué nos dices de eso, Víctor? Eso es muy buena pregunta, Pati, porque en general no hacemos ejercicio. Cada vez hacemos menos actividad física en nuestro día a día diario. Y la embarazada, sobre todo en el primer trimestre, se tiene la idea de que para evitar los abortos debe de no hacer nada, para ponerlo en contexto práctico. Y esto no es cierto. Eh, Estoy de acuerdo que si es una persona sedentaria que nunca ha hecho nada de ejercicio, pues no es el momento para empezarlo a hacer en el primer trimestre. Estamos de acuerdo. Pero si es una persona que ya hacía cierta actividad física o cierto ejercicio, no hay por qué decirle que ya no haga nada en el primer trimestre. Quizás si era una persona de alto rendimiento, que hacía una actividad física y un ejercicio verdaderamente sobresaliente, pues a lo mejor hay que disminuir un poco esa actividad, sobre todo en el primer trimestre. Pero seamos reales, eso es poco frecuente. Somos mucho más frecuentes en este país los que somos sedentarios o los que hacemos muy poco ejercicio y muy poca actividad física. Entonces, en general, aún en el primer trimestre, hay que pedirle a la persona que no deje de hacer actividad física y que no deje de hacer algún ejercicio que ya venía haciendo. Y en el segundo trimestre y en el tercer trimestre del embarazo, no hay pretexto alguno para no hacer actividad física y hacer ejercicio durante todo el resto del embarazo y no se diga en la lactancia. La lactancia no tiene por qué
de ninguna manera, ni de ninguna forma, contraindicar el ejercicio ni la actividad física durante la lactancia. No tiene que ver una cosa con la otra en lo absoluto. Sin embargo, tanto en el embarazo como en la lactancia, el hacer ejercicio estimula que nuestros huesos hagan más matriz ósea, que tengamos un hueso mejor, eh, más fuerte, más resistente, de mejor calidad. No nada más es comer alimentos con calcio y vitamina D, sino que esa calcio y vitamina D tienen que ser utilizados en el hueso y la única forma de ser utilizados de forma adecuada es estimulando la vibración del hueso. Y para que un hueso vibre, tiene que ser estimulado por los músculos. Y para que Y los músculos estimulen al hueso, en términos generales, el ejercicio de impacto es el que es más importante. Yo sí les recomiendo a todos, por lo menos, caminar y caminar vigorosamente. Eso es ujú, importante. Aquellas que no hacen tanto ejercicio, pues por favor, caminar vigorosamente. Y aquellas mujeres que sí tienen una rutina de ejercicio, no la paren. Esa rutina de ejercicio tiene que seguirse haciendo junto con el embarazo y junto con la lactancia y no hay ninguna razón, a menos desde luego que exista alguna amenaza de aborto o que el ginecólogo nos diga que tenemos que disminuir o que variar el ejercicio que estamos haciendo, podemos seguir haciendo el ejercicio, los esquemas de ejercicio que siempre hemos tenido y muy de acuerdo contigo, si nunca hemos hecho ejercicio, pues no es el momento de empezar, pero sí es el momento por lo menos de movernos y por lo menos de tener una rutina de caminar por lo menos 30 minutos al día. Eso sí sería muy, muy importante. Finalmente, hay una pregunta, quiero que me contestes rápidamente porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Existe la osteoporosis en el embarazo? Porque digamos que la osteoporosis siempre la escuchamos en mujeres adultas mayores, pero ¿existe o no existe la osteoporosis en la época del embarazo y la lactancia? por supuesto que sí, Pati. Por supuesto que existe. Es, si la comparas con las otras osteoporosis, como la posmenopáusica, pues es mínimo, es un porcentaje muy pequeño de la población y normalmente la causa es una causa secundaria, o sea, un problema de salud que ya se tenía muy probablemente previo al embarazo y que el embarazo viene siendo el detonante para que esta osteoporosis se exacerbe, se acelere durante la etapa del propio embarazo y la lactancia, y hemos tenido, tú y yo hemos tenido pacientes en esas etapas con fracturas, ya no digas con osteoporosis, con fracturas por osteoporosis. Entonces, sin duda, aunque es un porcentaje muy pequeño de la población, sin duda hay que estar, sobre todo en ciertas poblaciones, muy pendientes los médicos de esa pequeña pero existente posibilidad de que una mujer, aunque sea joven y esté embarazada o está lactando, pudiera tener fracturas osteoporóticas u osteoporosis sin fractura. Bueno, pues el tiempo se nos acaba porque parece mentira, pero dice uno 25, 30 minutos y yo no sé si ya hasta nos pasamos, Víctor, pero anoté de todo lo que estuvimos platicando en este momento unos puntos clave que son bien importantes para las mujeres que nos hacen el favor de vernos y escucharnos. Entonces, el primero de ellos, son tres, pero el primero de ellos, por muchas razones que explicó el doctor Mercado, la mejor etapa de una mujer para embarazarse es entre los 25 y los 35 años y en esos 10 años tengan los hijos que deben de tener y además ya no podemos tener como 15 hijos como antes. Entonces, yo creo que son muy buenos 10 años para tener aquellos hijos que alguna mujer determine tener en esa etapa de su vida. Luego, cuando estamos embarazadas y en la lactancia, es muy importante la suplementación de vitamina D y de calcio. Si no alcanzamos el calcio que necesitamos en la dieta y debemos de contar 4 lácteos más un poquito de calcio en otros alimentos, entonces tendríamos que recurrir a tener un suplemento adicional de calcio y vitamina D, que en la época del embarazo estará en un promedio de los 1,200 miligramos diarios de calcio y pues de vitamina D por lo menos 1,000 unidades internacionales de vitamina D. Y luego, el tercer punto clave, por favor, mujeres, son fundamentales su nutrición. Su nutrición tiene que ser realmente buena, sana, incluir lácteos. Aquellos que no incluyan lácteos, por favor, véanlo con su ginecólogo,
porque a ellos sí tendrán que darles suplementos. Están de moda, ya saben que los lácteos son horribles, todo pasa con los lácteos. Tenemos cientos de años tomándolos y la realidad de las cosas son buenos, pero si por alguna idea, creencia religiosa o a lo mejor por la misma situación del cuidado de los animales no quieren incluir lácteos, habrá otra manera de tener que tener los suplementos, pero el calcio necesario y la vitamina D no pueden dejar de tenerlas durante el embarazo y son fundamentales, desde luego, la actividad física y el ejercicio. No dejar de hacer ejercicio si siempre lo han hecho y tampoco empezar, pero por lo menos sí tener una caminata diaria de 30 minutos, que es lo mínimo que nos pide la Fundación Internacional, perdón, la Organización Mundial de la Salud. Y con esto terminamos, Víctor, y te agradezco muchísimo haber estado con nosotros. Y bueno, a todos aquellos que nos escuchan o nos ven, pues muchas gracias por estar con estos programas de Amo a mis huesos. Y pues nos seguiremos viendo el próximo mes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas. Muchas gracias. Gracias, Pati. Thank you.